¿Me permitís que guardo esto? Espera que estoy conectado. Esta huevada. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas, perdón. Vamos a esperar unos minutitos que entren más estudiantes porque están faltando algunos todavía y es el último encuentro hoy antes de los debates, así que vamos a aprovechar, además de la excelente clase que vamos a tener del titular, a poder organizar un poquito los debates luego de que lo despidamos. Así que, si les parece, esperamos unos minutitos. Estamos a 2 de comenzar y ahí ya se va sumando gente. Muy bien, doctora. Así me gusta. ¿Se escucha bien? Si podés subir un poquito más. A ver. Por ahí soy yo. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Bárbaro.
Bueno, estamos en horario. Saludo nuevamente entonces a quienes no habían ingresado hace unos minutitos. Vamos a ir comenzando porque hoy tenemos la excelente clase del profesor Portela. Nos visita, ustedes saben que es el titular emérito de la cátedra. Algunos lo conocen seguramente de teoría del derecho, y además porque es el autor de el texto con el que venimos trabajando desde el inicio del curso, que está subido al campus y con el que seguramente ustedes también están trabajando para los debates de la semana próxima. Así que bueno, vamos a aprovechar esta clase, no solo porque el profesor Portela, además de profesor de grado y posgrado en nuestra casa de estudios, es invitado de diferentes universidades, es profesor invitado en universidades extranjeras, tales como la de León, la de Vigo, la Carlos III, también, por mencionar solo algunas, universidades nacionales locales como Universidad de Córdoba, UBA, Rosario, también por mencionar solo algunas y por no hacer larga esta presentación. Pero además de la especulación teórica propia de la filosofía, aprovechen esta clase porque Mario Portela hasta hace pocos meses fue además juez integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Y es un tribunal que ustedes cuando se reciban y tengan la posibilidad ya de trabajar en la profesión, ha producido sentencias muy interesantes y muy relevantes y muy consultadas en temas que tienen que ver con nuestra materia, lo que tiene que ver con la autonomía, con la dignidad, y además con cuestiones que están presentes en nuestro programa. Por ejemplo, la cuestión de la discusión en torno al consumo de estupefacientes, la cuestión del castigo, por supuesto, y en los últimos años en particular, un tema que ha sido bastante elegido para los debates de la semana próxima, que tiene que ver con la discusión en torno a la regulación de la prostitución y la cuestión de la trata. Así que bueno, los y las invito a escuchar al profesor Portela, que como les digo, le va a sumar a la reflexión teórica propia de la filosofía esta experticia en la profesión, con la cual va a ser mucho más interesante todavía su clase. Así que bueno, lo escuchamos, profesor Portela. Bueno, muchas gracias, Paula. No le crean mucho todo lo que dijo, son datos objetivos, pero por ahí no reflejan exactamente lo que uno siente y quiere. Yo estoy muy contento de haber dado algunas buenas clases, algunas, no todas, en esta universidad que hice mía desde que empecé a profesar allá por el año 71. ¿Sí? Imagínense el tiempo. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con todo lo que dijo Paula, porque hoy en realidad vamos a hablar de eutanasia. O sea, no tiene nada que ver con las drogas, ni con la dignidad, ni con los juicios de lesa humanidad, ni con los delitos de odio, nada de eso. Y hoy, justamente hoy, no es el mejor día para hablar de la muerte, ¿no? Porque es un día infinitamente triste para muchos, para todos los argentinos, o para muchos, entre los cuales, por supuesto, me incluyo. Bueno, pero la muerte va a ser el telón de fondo de esta conferencia, de esta charla, de esta clase. Insisto, tratemos que sea una clase, de modo que cuando ustedes quieren interrumpir, interrumpen. Cuando quieran preguntar algo, pregunten. No hay absolutamente ninguna objeción para nada con ese tipo de cuestiones. Vamos a empezar por algo que siempre queda muy bien cuando uno da clase, que es hacer una pequeña etimología. Hablamos de eutanasia. Bueno, eu, thanatos. Buena muerte. Thanatos es muerte, eu es buena. Así lo definieron los griegos, ¿no? Los griegos ya tenían idea de esto. El tema de la muerte es un tema que desde que el hombre, que dicen, no nos consta, que es el único ser biológico que tiene conciencia de su propia muerte. Los animales no la tendrían, o sea, los animales no saben que se van a morir, ni siquiera en el momento que se mueren, no saben qué es eso. Nosotros sí sabemos qué cosa es la muerte. Y entonces tenemos que reflexionar sobre la muerte y sobre la buena muerte, con ese adjetivo que se le pone a este hecho tan crucial, desde el punto de vista de la filosofía. El punto de vista de la filosofía, como ustedes se han enterado en este cuatrimestre, es un pensar crítico, siempre es un punto de vista que tiene como horizonte, digamos así, la crítica.
¿Qué crítica? Bueno, la crítica a todo lo existente, la crítica a lo que uno va adoptando, la crítica a los usos, la crítica a las modas, la crítica, un pensar desde un lugar que no es un lugar neutral. No se piensa desde el lugar del tonto, sino que se piensa desde el lugar de quien reflexiona, de quien está abierto al diálogo, de quien se le ocurren cosas, de quien piensa, fundamentalmente de quien piensa. Y entonces es imposible pensar si no tenemos un mínimo de reflexión ética. Vale decir, si no sabemos, además de la buena muerte, qué cosa es la buena vida, que no en otra temática sirve, no para otra temática sirve para la filosofía. La filosofía sirve, yo siempre se los digo desde mis primeras clases, la filosofía es una manera de pasarla bien. La filosofía es simplemente saber qué cosa es la buena vida, saber cómo uno puede hacer de su vida algo mejor. Y para hacer de la vida de cada uno de nosotros algo mejor, inevitablemente tenemos que remitirnos a un principio que ustedes ya conocen, el primero de los principios tal vez, que es el de autonomía. ¿Qué es el principio de autonomía desde el punto de vista ético? Bueno, la libertad que tenemos de diseñar sin ninguna clase de interferencia nuestros propios planes de vida. Esta es la autonomía. Por supuesto, sin ninguna clase de interferencia, porque tenemos que ser autónomos en elegirlos. O sea, no podemos hacer que otros elijan cómo vivir nuestra vida. En ningún momento de nuestra existencia, desde el momento en que empezamos a tener ciertos rasgos de autonomía, ¿no? A manejarnos sobre nuestras dos piernas, a pensar con alguna libertad, en fin, ya tenemos derechos, ciertos derechos, a que, salvo cuando somos muy niños, por supuesto, a que no se nos restrinja en esto de querer elegir nuestros propios planes de vida sin que ellos, obviamente, incluyan dañar a terceros o interferir en la vida de terceros. Esto sería, nada más que eso sería la autonomía. Y si esto es así, como somos animales pensantes, como sabemos que además de la vida tenemos conciencia de la muerte, nuestro propio plan de vida, el propio plan de vida que elijamos, tiene que tener como telón de fondo la muerte, porque no sabemos mortales. O sea, nadie puede planificar su vida hacia la inmortalidad. No podemos pensar, bueno, yo quiero hacer todo esto porque yo soy inmortal. Yo quiero hacer todo esto porque yo voy a vivir 200 años. No. Mi expectativa respecto al plan de vida va a depender de este telón que cada uno pondrá cuando empiece a sentir que está más cerca de ese último acto, del acto del final, como dice el tango, cada uno lo va a ir sabiendo y entonces esto va a ser lo que enmarca el proyecto vital de cada uno. Vale decir, la conciencia de la propia muerte. Y esta conciencia de la propia muerte de alguna manera tiene mucho que ver, y ya lo veremos tal vez al final, con el proyecto de vida que vayamos a elegir. O sea, cómo vamos a morir tiene que ver con la vida que elegimos vivir. Para llegar a estas conclusiones, tenemos que partir de cierto contexto, porque justamente para eso somos pensadores, o somos seres pensantes, no hablemos de esto de pensadores, sino que hablemos de seres pensantes simplemente. Y somos seres pensantes porque justamente tenemos que de alguna manera reflexionar sobre este tema tan doloroso, pero real, existente, que es la muerte. Y bueno, todavía no sabemos qué es la muerte, vamos a dejarlo de lado un poquito, pero sí sabemos o conocemos respecto de algunos simbolismos, de algunas formas culturales que ha tomado la muerte. Ustedes saben que no siempre se muere de la misma manera. Y una vez muerto, no todos los ritos son iguales, hay ritos distintos, depende de las culturas, depende de las tribus, depende de la familia, depende de un montón de cosas. Lo único cierto es que en este loco mundo que nos toca vivir, siglo XXI, siglo pandémico para peor, la muerte ha pasado de ser un hecho privado, diríamos, a ser un hecho semipúblico. ¿Qué quiere decir con esto? Hasta mediados del siglo pasado, en general, se moría en la cama, se moría en la casa, se moría en la casa propia, rodeado de la familia. Tal vez intervenía algún cura o algún representante de alguna religión, pero no mucho más. Uno estaba acompañado en su muerte, en la manera de morir, por gente
con la cual sentía afectos, aunque esos afectos estuvieran a veces opacados por rencillas, discusiones y problemas, pero se moría en un ámbito conocido, era el mismo ámbito en el cual había vivido. Desde mediados del siglo pasado hasta ahora, la muerte, el 85% de las muertes ocurren en los hospitales o las clínicas. Y de ese 85% de muertes en hospitales o clínicas, yo diría que el 90% suele suceder en un lugar muy extraño, que es la terapia intensiva. La terapia intensiva es un lugar raro, ahora ha tomado relevancia por motivos pandémicos, digamos así, pero es un lugar donde uno está solo, absolutamente solo, muy bien atendido, muy conectado en cada uno de los orificios de su cuerpo, a distintos elementos mecánicos que van marcando aquí, desde una consola central monitorea todo, el estado, cómo la salud va subiendo o bajando. Esto es, uno sale de terapia intensiva o uno se queda en terapia intensiva y lo sacan de otra manera. Vale decir, se pasó de morir en un ámbito familiar a morir solo y enchufado. Esta es, digamos, para ponerlo en términos vulgares, la manera, el modo en el cual la muerte se nos presenta hoy en día. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ir desarrollando respecto a la eutanasia, porque fíjense que ya esto implica que la muerte anterior, la muerte familiar, no intervenía tanto un personaje que se hace central hoy en día, y que es central en el concepto de eutanasia, el médico. Vale decir, no podemos hablar de eutanasia si no hablamos de médicos, y hoy en día, principios del siglo XXI, tampoco podemos hablar de muerte si no interviene en ella algún médico. Vale decir, los médicos tienen mucho que ver con la manera, la forma en la cual morimos, cómo nos diagnostican y cómo nos van llevando a esto que en principio sería, bueno, el final del proyecto vital. Esto ha provocado en los médicos algunos problemas serios, porque los médicos también piensan como pensamos nosotros. Entonces también los médicos han tenido que tomar decisiones muy crudas dentro de las terapias intensivas. Y para tomar decisiones muy crudas, como todos nosotros, para que nuestras decisiones sean coherentes, sean racionales, sean pasibles de ser discutidas en foros, en lo que fuera, necesitamos dos cosas: un diálogo franco o religión. Si tenemos religión no hay problema porque estamos bajo un pensamiento dogmático. Entonces, desde los talibanes hasta los inquisidores, los dogmas dominan la vida y entonces yo no tengo necesidad de hablar, de dialogar, ni de entrar en ninguna clase de razonamiento. Yo no razono, total, el dogma me protege. Esto es así porque Dios lo quiso. Y si Dios lo quiso, bueno, allá todos nosotros. Que nos coja confesados, como dicen los españoles, ¿no es cierto? O sea que lo único que interesa es cómo nos preparamos para ese momento. Y si no tenemos una religión de por medio, entonces nuestra dificultad o nuestro pensamiento se va por otros carriles totalmente distintos. Por supuesto que cuando yo hablo de decisiones racionales, en general, hablo de decisiones que tienen que ser consensuadas, que tienen que ser dialogadas, que tienen que ser debatidas entre iguales. Vale decir, siempre, inevitablemente, cuando nos reunimos, mucho más cuando uno llega a cierta edad, ustedes recién empiezan en general a transitar el proyecto vital, entonces no piensan tanto en el final de la obra, no piensan tanto en ese telón de fondo, sino que están pensando en otro tipo de cuestiones. Pero cuando se va acercando el momento de que uno sabe que el telón está mucho más próximo, entonces empiezan otro tipo de discusiones, de diálogos con los allegados, con los amigos, con los colegas, que tienen que ver en cómo uno va a encarar o cómo va a encararse para uno esto de la buena muerte, ¿no? Que es de alguna manera el tema que nos trae hoy en día. No hay problema respecto a si uno fuera absolutamente religioso, talibán, judío, católico, musulmán, evangélico, porque bueno, la muerte entonces es un accidente que está reservado solamente a Dios, y como dicen los monjes cistercienses cuando se cruzan, morir habemus, que esto es lo único que rompe el voto del silencio, y siguen caminando tranquilamente.
No hay necesidad de diálogo porque hay dogma. Entonces, si hay dogma, no tiene mucho sentido que nos pongamos a dialogar. Fíjense que esto es un contexto general acerca podríamos hablar de cada uno de estos temas, clases enteras, semanas enteras, ¿no es cierto? O sea, qué es la muerte, qué es la religión, qué es el diálogo, qué es la autonomía. Estamos dando pincelazos para que nos permitan construir racionalmente una suerte de exposición que no sea demasiado loca, demasiado irracional. Por supuesto, la muerte es el final de la vida. ¿Y la vida qué es? Y bueno, la vida es el primero de nuestros derechos. Solemos decir que sin vida no hay posibilidad de que tengamos nada. No hay posibilidad de que tengamos derecho a la libre expresión, a la libertad, a la propiedad, a nada. Porque si carecemos de la vida, o a la libertad, por supuesto, porque sin vida no hay nada de eso. O sea, la vida es el primero de los derechos. Por eso solemos decir que la vida es sagrada. Y la vida debe ser protegida contra todo evento, ¿vale? Decir, porque ¿cómo? ¿A quién se le va a ocurrir meterse con la vida? Yo no sé si ustedes han dado o no derecho constitucional, porque el plan de estudios nuevo sé que tiene algunas diferencias, pero cuando si los que dieron derecho constitucional van a advertir que la Constitución es un noble sueño, como lo solía llamar algún filósofo conocido inglés. Un noble sueño porque la Constitución nos asegura, nos dice cosas que no pasan. La Constitución nos asegura a todos vivienda digna. Hay 4 millones de argentinos que carecen de casa. Por eso toman terrenos, por eso se producen episodios que han estado a la luz, a la vista de todo el mundo. La Constitución nos asegura una vida digna, vale decir salud, alimento, educación. Todos sabemos que eso no existe. Sabemos que hay una cantidad enorme de compatriotas que carecen de la infraestructura más básica. Vale decir, la Constitución dice una cosa, pero la realidad marca pautas totalmente distintas. Y la Constitución dice que la vida es sagrada, caramba, que la vida es el primero de los derechos y que tenemos que proteger la vida y que cuidado con la vida. También es una mentira. ¿Por qué? Porque el Estado también se ocupa de los estados, no el Estado argentino en particular, también se ocupan de hacernos dar cuenta que la realidad pasa por otros parámetros. Si la vida fuera sagrada, algunos estados no tendrían pena de muerte. ¿No es que la vida es sagrada? Entonces, ¿cómo voy desde el Estado a decir hay que fusilar a este señor? O hay que ponerle una inyección letal. O hay que electrocutarlo. Esas muertes tan espantosas como la de los talibanes que, según vimos hace 4 o 5 años, tiraban a la gente, a los homosexuales, desde un 6º piso a la calle, ¿no? No sé qué es mejor, si que a uno lo tiren desde el 6º piso a la calle o que vengan y lo achicharran en una parrilla. O sea, no. Son muertes que distan mucho de ser eutanatos, ¿no? Que de ser buenas muertes, cualquiera de los dos. O que lo guillotinen, como alegremente se guillotinó tanta gente en la Revolución Francesa. Vale decir, la pena de muerte atenta contra la supuesta sacralidad de la vida. No hay ninguna duda. Peor aún, muchos estados aceptan, participan y declaran guerras. La guerra es la sacralización de la muerte. O sea, ya no es la vida sagrada, sino que la muerte pasa a ser sagrada. Porque todos saben que cuando uno declara la guerra, inevitablemente va a haber muertos, muchos, propios y ajenos. Inclusive se declaran guerras totales. ¿Qué significa guerra total? La eliminación absoluta del enemigo. Incluido en algunos lugares de África o de Oriente o de estos lados, como estamos viendo, como vimos hace poco con la guerra de Azerbaiyán, con limpiezas étnicas. Vale decir, no queda nadie, especialmente las mujeres, porque las mujeres pueden engendrar nuevos enemigos. Entonces la guerra es total. Cuando la guerra es total, estamos implicando que matamos inocentes, porque estamos matando mujeres, estamos matando chicos, estamos matando menores que por supuesto no combaten. O sea que tanto la pena de muerte como la guerra, estas guerras, aún la guerra total, esta guerra total que cada vez es más cruel, porque fíjense ustedes que
yo no me acuerdo ahora exactamente los números porque no los repasé, pero creo recordar ligeramente que en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, murieron algo así como 10 millones de personas, 8 millones de los cuales eran combatientes. ¿Qué quiere decir combatientes? Que estaban en la trinchera con un fusil en la mano. Se peleaban con los que estaban en la trinchera de enfrente con otro fusil en la mano. 2 millones de gente murió por el fuego de artillería descontrolado que muchas veces no pegaba en soldados, sino que pegaba en poblaciones civiles. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, murieron 60 millones de personas. 8 millones de soldados. El resto civiles. ¿Cómo civiles? Sí. Bombardeos a ciudades abiertas. Se bombardeó Londres, se bombardeó Berlín, se bombardeó Dresde. Todo, se bombardeó toda Europa. Terminando con las dos famosas bombas, Hiroshima y Nagasaki. Y ahí no había, eran ciudades abiertas. ¿Qué significa ciudad abierta? Que no hay instalaciones militares, que no hay fábricas militares. Entonces, ¿para qué se bombardea una ciudad? Para dar miedo, para amedrentar. Pero esos bombardeos causaron miles de muertos, causaron 40 millones de muertos que no tenían nada que ver con la guerra, solo el hecho de pertenecer a un país que estaba en guerra con el otro. ¿No? O sea, murieron inocentes, y esto fue planificado por los jefes de Estado que decidieron esas masacres, tanto los aliados como los nazifascistas que peleaban del otro lado. Vale decir, no hubo casualidad, no hubo errores, no hubo, uy, se me escapó un tiro por casualidad, no, fue hecho a propósito. Dicen las malas lenguas que cuando alguien dijo en el alto mando inglés que había que, ya terminando la guerra, faltaba muy poco para terminar, se podía bombardear Dresde. Dresde era una población, una ciudad abierta. Y Churchill, recordando los bombardeos alemanes a Londres, otra ciudad abierta, que había causado muchísimos muertos, dijo, no quiero que quede una pared de más de 1 metro de altura en Dresde. Y allí fueron los B-52 a tirar sus cargas de bombas, ¿no? O sea, caramba, esto parece hacer que la vida no sea tan sagrada como nos contaron en el colegio, como decía Mafalda, sino que hay algo raro en esto. Y hay otras cosas que suenan mal cuando uno habla de la sacralidad de la vida. Algunos eximentes del Código Penal, por ejemplo, la legítima defensa. La legítima defensa me permite matar cuando estoy en peligro grave e inminente de perder mi vida. Pero caramba, si esto fuera, si la vida fuera sagrada, yo no podría matar. Justamente porque la vida es sagrada. Entonces no tengo nunca posibilidad alguna de matar, aun cuando se ponga en peligro mi propia vida. Esto es absolutamente imposible. Tenemos una figura que la misma Iglesia Católica exalta desde Santo Tomás en adelante, que es el tiranicidio. Vale decir, es lícito, es una obligación moral, es una obligación ética matar al tirano. Quien oprime, sobre todo, Santo Tomás, a quien se opone, a quien no profesa la religión, a quien pone en peligro la religión. Entonces, es un deber, es una obligación de todo cristiano matar al tirano, por los medios que fueran. Bueno, el tiranicidio se ha venido usando asiduamente, inclusive por papas. Bueno, ustedes conocen la historia de los Medici, que con toda alegría envenenaban a los príncipes italianos que se oponían a sus designios de la unificación y la dominación de esa parte de Europa, hasta el asesinato de Kennedy, por quienes consideraban que Kennedy era un tirano, y el asesinato de Lincoln, en fin, toda una serie de asesinatos que obviamente han estado bendecidos por alguien. Inclusive, insisto, la misma Iglesia bendijo esto del tiranicidio. En cuarto o quinto lugar, ya no me acuerdo cuál es el punto de la numeración, la vida es sagrada, pero el propio Estado reglamenta y permite actividades que pueden terminar con la vida. Actividades peligrosas, el boxeo, las carreras de autos, el alpinismo, el andinismo, es decir, están todas reguladas por los estados. Inclusive ustedes saben que el ascenso al Himalaya, por ejemplo, genera una ingente cantidad de recursos financieros a Nepal, y entonces hay toda una serie de normas que tienen que cumplirse, y no importa la gente que vaya muriendo en el camino, porque bueno, esto produce mucha plata, y esta plata hay que hacerla valer. Lo mismo que las carreras de autos, donde obviamente después de
siempre, en cada año de campeonato, siempre existe, hay muchos muertos. Y en el boxeo lo mismo. También pegarse golpes desaforadamente en la cabeza, por más que haya un reglamento y demás, implica la posibilidad de que alguien muera. Y no hablamos todavía del más brutal de los atentados contra la sacralidad de la vida, el hambre. Vale decir, los estados no proveen políticas necesarias para que la gente no padezca hambre. Y hay gente que literalmente muere de hambre. No solamente en el África subsahariana, que es el ejemplo que dan todas las universidades europeas. En el África subsahariana la gente muere de hambre, sí, en el África subsahariana. Y también muere de hambre en el conurbano bonaerense. Y también muere de hambre en pueblos aislados del interior. Y cuando me refiero a hambre, me refiero a una serie de condiciones que hacen a la sacralidad de la vida. Me refiero a vacunación, me refiero a control de la niñez, a partos adecuados, a condiciones asépticas de vida, la posibilidad o no de darse vacunas. Vale decir, todo esto que está subrayado por cifras que son monstruosas. El otro día leía, esto es ahora, el 1% de la población del mundo tiene el 98% de los recursos del mundo. Y el 98% el otro 2%. Vale decir que es pavoroso, ¿cierto? O sea, un mundo que podría dar lugar a que todo el mundo fuera alimentado. Dicen las malas lenguas que la Argentina podría alimentar a 400 millones de personas, yo no lo creo, pero pese a que somos una tierra feraz y demás, la necesidad de alimentar los chanchos europeos con soja nos lleva a que esta feracidad de la tierra se vea seriamente comprometida para poder alimentar a nuestra propia población. Vale decir, estas son políticas públicas, estas no son políticas que a un loco se le ocurre decir, no, yo voy a hacer que nadie coma. No, no, no. Hay políticas públicas que impiden que esto, porque el régimen tributario no funciona, porque no hay infraestructura adecuada, porque no se presta adecuada ayuda a las poblaciones vulnerables, por lo que sea. O sea que, como esto de que la Constitución asegura o dice que tiene que haber vivienda digna no se cumple, esto de que la vida es sagrada tampoco se cumple. La vida no es sagrada porque todos los días estamos atentando contra la vida, o el Estado, o los medios, o el comercio, o la industria atentan contra la vida de los demás. Otro de los temas que tienen que entornar una charla adecuada sobre eutanasia. Vida y muerte, ¿qué son? Vida y muerte son procesos biológicos. Un proceso no se sabe cuándo empieza ni cuándo termina. Nunca sabemos ni cuándo nacemos ni cuándo morimos. Ya sé que me voy a meter en líos. ¿Cuándo nacemos? ¿Nacemos en el momento que el único espermatozoide en esa loca carrera llegó a fecundar el óvulo? ¿Ese es el momento del nacimiento? ¿O nacemos cuando emergemos de la sala de partos llorando y todos sucios hasta que nos pegan la primera palmada en la cola? ¿Cuál es el momento del nacimiento? ¿O nacemos desde el momento en que el derecho nos considera personas, que es bastante después? ¿Cuándo morimos? Tampoco se sabe bien cuándo morimos, cuál es el momento exacto de la muerte. ¿Y saben por qué? Porque todo proceso empieza o termina con una definición. Vale decir, el nacimiento empieza cuando alguien dice, este señor nació. El Código Civil lo dice. No hay que remontarse a lugares muy alejados. ¿Y cuándo morimos? No, esto no lo dice el Código Civil. Eso lo dicen los médicos. ¿Cómo me van a decir, estarán pensando ustedes? O sea que vivir y morir dependen de lo que digan el autor del Código Civil o lo que diga un grupo de médicos. Sí, son definiciones. ¿Qué son las definiciones? Ustedes saben, ya lo estudiaron. Son arbitrariedades. ¿Se acuerdan de Alicia, no? Humpty Dumpty. Esto es una rosa. No, Humpty, esto no es una rosa, esto es un jazmín. No, Alicia, tenés que entender que las palabras significan lo que quien tiene el poder quiere que significan. Vale decir, no existen definiciones reales. Existen las definiciones que el que tiene el poder, el Estado, los médicos, dicen que tiene que ser.
Lo vemos clarito, mucho más que con la vida, tema con el cual no me quiero meter, porque ya bastante lío van a tener los legisladores este mes que están tratando el tema del aborto, pero mucho más cómodo es hablar de la muerte. ¿Por qué más cómodo? Porque fíjense que al principio de los tiempos tal vez, la muerte era muerte respiratoria. Alguien dejaba de respirar y estaba muerto. Entonces se le ponía un espejito en la boca. Si el espejito se empañaba, estaba vivo porque respiraba. Si el espejito no se empañaba, no estaba vivo. Esto ha provocado literatura de terror a montones y ha provocado una de las más bonitas esculturas de la Recoleta. Si van a la Recoleta Cementerio de la Recoleta, Buenos Aires, cuando vayan a Cava, no se pierdan de ir a la Recoleta. Tiene muchas cosas lindas. Dentro de que es un templo de la muerte, tiene cosas interesantes y lindas. Está la famosa escultura de la señorita Cambaceres, la hija de Eugenio Cambaceres, escritor, que aparentemente se murió, pusieron el espejito, no respiraba, la enterraron con sus joyas, con sus mejores vestidos, enterraron, la pusieron en la bóveda familiar, y a los 4 o 5 días, cuando la madre fue a verla, le habían hecho esas cosas que tienen, esos ritos que tiene la muerte, o que tenía la muerte, ¿no? Le habían hecho al cajón una ventanita de vidrio, para que cuando fueran a verla pudieran ver la cara de la muerte, de la muerta. Una cosa espantosa, pero bueno, era así. Advirtió la madre, cuando fue a la primera visita, 3 o 4 días de su entierro en la bóveda, en primer lugar que el cajón estaba semicaído, o sea, no estaba en la posición que lo habían dejado. En segundo lugar, ella dijo que la cara estaba como descompuesta, inclusive que había alguna mancha de sangre, le agarró un terrible ataque, bueno, se abrió el cajón. Hay quienes dicen que murió de catalepsia. La catalepsia es un estado que es muy parecido a la muerte y que en aquella época los entierros eran enseguida que uno se moría, y por eso hay no sé qué hay edictos municipales, supongo que serán, que establecen 24 horas de velorio, de velorio no, 24 horas antes de enterrar a alguien. Y por eso en muchos cajones, muchas bóvedas de la Recoleta, esto lo conocen los viejos guardianes de la Recoleta, hay muchos cajones que tienen adentro una soga para tirar una campanita. Cosa que si alguien se despierta dentro del cajón, tire la campanita, tire de la soga y suena la campanita afuera para advertir que ocurrió algo terrible, que alguien muerto no estaba tan muerto. Bueno, también viejos guardianes del cementerio dicen que en realidad, más que toda esa historia de que el cajón se había caído porque habían entrado ladrones a robarse las joyas que tenía puesta Eugenita Cambaceres, y por eso abrieron el cajón, y por eso ella estaba en otro lado, y bueno, no sé cuál será la verdad, si la catalepsia o el robo. Lo cierto es que en la bóveda de los Cambaceres hay una hermosísima estatua hecha por un escultor italiano, que es una niña, ella tenía 15 o 16 años, vestida como de comunión o de novio, lo que fuera, que está abriendo una puerta, no se sabe si para entrar o para salir, para entrar al paraíso, para salir del infierno, para entrar a la tumba, salir de la tumba, y allí está y se puede ver. Bueno, la cuestión, esto es cuando la muerte era respiratoria. Al poco tiempo dijeron, no, la muerte, esto conduce a problemas, la muerte en realidad es cuando cesa de latir el corazón. Entonces, era el tema era tomar el pulso. Cuando no había pulso, estaba muerto. Pasaron cosas, como dijo alguien hace poco, fueron pasando cosas, y resulta que estos criterios, ¿quién determinaba estos criterios? Los médicos, obviamente. Alguien dejaba de respirar, los médicos afirmaban que estaba muerto. Alguien le dejaba de latir el corazón, los médicos afirmaban que dejaba de latir el corazón. Resultó que allá por los años 50 hubo una terrible pandemia, poliomielitis, que provocó la creación de los hoy tan famosos respiradores artificiales, que en aquella época se llamaban pulmotores, que eran unos extraños tubos donde se metía el pobre paciente que le había agarrado esta pandemia, que terminaba en una inmovilización de los miembros inferiores, sobre todo, y también se impedía respirar, porque no se podía ejercitar la función pulmonar por falta de motricidad y de elasticidad en los músculos, y entonces se los ponía en estos lugares donde podían respirar artificialmente.
Entonces se les permitía respirar artificialmente y los corazones latían. Eran unos aparatos monstruosos, después se fueron modernizando, digamos así. Al principio, inclusive, para hacerlos, era tanto los enfermos que funcionaban a pedal. O sea, había montones de voluntarios que pedaleaban todo el día para mantener estos pulmotores funcionando. Pero después, bueno, el motor eléctrico solucionó muchos temas y se fueron achicando, y son los famosos respiradores que hay en las terapias y que hoy en día están absolutamente de moda con esto del COVID-19. Y al mismo tiempo, en los 60, un oscuro hasta ese momento médico sudafricano hizo el primer trasplante de corazón. Es decir, un paciente que se estaba muriendo, sacó el corazón y le puso otro corazón que andaba. De alguien que tenía a mano, al lado, que no se enteró, obviamente. Le sacó el corazón a uno y se lo puso a otro. Y funcionó. Al principio no, hubo rechazos, había muchos rechazos, hasta que los químicos se dieron cuenta cómo paliar el rechazo, y hay un montón de gente trasplantada, hay olimpiadas de trasplantados. Entonces, ¿qué pasó? Se dieron cuenta, los médicos, que son los que tratan esto, que tenían un montón de pacientes con afecciones muy graves al corazón que precisaban trasplantes, y tenían otro montón de pacientes internados en terapia intensiva, conectados a respiradores, que no se iban a despertar nunca, o casi nunca, con corazones sanos. Caramba. Las terapias intensivas son una fábrica de buscar corazones. Entonces, ¿cómo no vamos a utilizar los corazones de las terapias intensivas? Entonces, en 1981, 20 años después del primer trasplante, el Comité de Medicina de Harvard, que es un comité de medicina, o sea, no hay ninguna ley, ningún decreto de necesidad y urgencia, nada, dijo: señores, la muerte no es ni respiratoria ni cardíaca, la muerte es cerebral. El cese de toda función cerebral durante más de 24 horas, comprobado por 2 electroencefalogramas que tienen que ser planos. O sea, un electroplano, 24 horas otro plano, muerto. El corazón no da bien, ¿eh? El corazón late. O puede latir. Si le retiran el soporte vital, entonces no late más. Ya no podemos llegar a eso. Esto provocó un cambio en la definición. Vale decir, se puso fin a la vida cuando cesa directamente la actividad cerebral. Y vamos a un paso más, porque ahora vamos a precisar, o están empezando a precisar, a raíz de la cura de la fibrosis quística, por ejemplo, algo más que el corazón que late, sino corazón y pulmones. Y entonces estamos a través del cese de la función neocortical, con lo cual se puede dar el curioso caso de que se entierre gente que para el sentido común estaría, o para el sentido común de 1960, que está viva, con el corazón latiendo. Ustedes me dirán, qué horror. No, qué horror no. Porque como la muerte es un proceso, la muerte empieza o termina, nadie sabe cuándo. Lo fijan arbitrariamente con una definición, pero aún con la mejor definición, ustedes sabrán, si no saben se los digo, que uno muerto, el pelo le crece, las uñas le crecen, hay alguna actividad celular. Se despiden gases y olores de cuerpos evidentemente muertos. O sea que no es que la muerte hace cesar todo y se transforma eso en una piedra. No, no, eso que fue un cuerpo humano sigue teniendo algunos signos vitales, como este del crecimiento de pelo y uñas, por ejemplo. Entonces nada llama la atención y realmente hace falta determinar qué es la muerte por medio de definiciones arbitrarias, como esta que hizo el comité de Harvard y como la que seguramente dentro de poco harán otros médicos neurólogos, diciendo que, bueno, uno está muerto cuando cesa todo tipo de actividad neocortical. ¿Cuál es el problema? El problema es que hasta ahora estamos viendo que estas definiciones, ¿cuál es el criterio de la definición? La utilidad. O sea, definimos de esta manera porque son más útiles, porque es útil. Tenemos que curar enfermos cardíacos, enfermos pulmonares. Bueno, vamos a recurrir a pulmones y corazones de gente que sabemos que nunca se va a recuperar. Es la utilidad. La utilidad
sociedades capitalistas, de este capitalismo tardío que estamos viviendo, la determina el lucro. Es decir, la determina el sistema económico. Y acá viene el tema. Sistemas de salud, médicos, que son los que fijan los criterios de muerte, y los sistemas de salud. Cuando hablo de sistema de salud, ¿a qué me refiero? ¿Cómo se maneja la salud general de una población? Y acá entramos en problemas. Porque la salud general de una población es un recurso, o está compuesta, por una serie de recursos finitos frente a un horizonte que es infinito. ¿Por qué digo esto? Porque la medicina avanza no por años, ¿no? Avanza por horas. ¿Y qué es que la medicina avance por horas? Máquinas, técnicas, procedimientos, investigaciones, biología. ¿Ustedes se dan cuenta que la pandemia empezó en marzo y ya estamos hablando de vacuna? Vale decir, la epidemia de poliomielitis que empezó en el año 1951 tuvo la vacuna Jonas Salk en el 56. Hoy en día tenemos, o tendremos, si todo anda bien, una vacuna a los 9 meses de declarar una pandemia. Y esto ya es una cosa bastante larga en el tiempo. Los métodos de diagnóstico, hoy en día se ven cosas que antes ni se veían. Vale decir, los médicos mismos se enteran de cosas que pasan en nuestro cerebro, en nuestros pulmones, en nuestro corazón, en nuestro intestino, porque son dueños de métodos de diagnóstico imposibles de ser pensados 20 años atrás. El tomógrafo, el ecocardiógrafo, las ecografías, las ecologías de los lugares más insólitos, la coronopatía. Vale decir, hay un montón, colonoscopía, no coronopatía, hay un montón de situaciones de diagnóstico que son absolutamente novedosas. O sea, los recursos son infinitos, porque además estas cosas quedan viejas cada 3 o 4 meses, no años. Es como los autos, ¿no? A los 3 meses aparece el modelo nuevo. Y entonces, bueno, alguien tiene que... Estos son los recursos, estos son las posibilidades que son infinitas, pero los recursos son finitos. No todos tenemos toda la plata para adquirir todo esto a medida que sale. Es como los autos, ¿no? No todos podemos cambiar el auto cada 3 meses porque le agregaron una perillita que hace que me avise cuando por el lado ciego viene un ciclista. Bueno, algunos podrán, otros no podremos. Y sobre todo que esta perillita que avisa que por el lado ciego viene un ciclista, hace que cueste el aparato que vamos a comprar $10.000 más, por ejemplo. Entonces, hay que administrar recursos escasos frente a necesidades que son infinitas. ¿Quién administra? 2 posibilidades. Una, el Estado. 2, el mercado. En el capitalismo tardío saben quién gana y quién pierde. Administra el mercado. ¿Quién es el mercado? Obras sociales y prepagas, fundamentalmente, que son las que viven de los sistemas de salud. Todos tenemos experiencias con obras sociales y prepagas. En general, no buenas. La doctora Muñagurría suele tener experiencias profesionales desagradables respecto a obras sociales y prepagas, porque cuando las papas queman, cuando los tratamientos no son nada más que arreglar una muela, sino que se complican, porque son más complejos, porque requieren otro tipo de cosas, entonces los pacientes desesperados recurren, por supuesto, a vías judiciales, para judicializar temas los cuales les va la vida. Y entonces el Estado va dejando su lugar, de a poco, al sistema privado de salud. Se abandona la salud pública, así como se abandona la educación pública, y se va pasando aceleradamente a la salud privada, con resultados que se ven, que se lamentan cuando ocurren cosas como las que pasan este año, cuando hay pandemias, donde los lugares más... No sé si ustedes han ido a Estados Unidos, pero si van a Estados Unidos alguna vez, asómbrense en Nueva York y Boston de ver lo que se llaman las manzanas médicas, que son manzanas, 5, 6, 7, 8, 10 manzanas, con edificios de 40 pisos, donde hay clínicas y clínicas y clínicas y clínicas. Carísimas. Con sistemas de salud carísimos, que están manejadas, que hacen investigación, por supuesto, dicen que hacen algún bienestar, pero que son todos grandes negocios privados.
Y ustedes vieron que en la pandemia, Nueva York no respondió adecuadamente a la pandemia porque tuvo récord de muertos, como tuvo récord de muertos Italia o España, hasta la misma Alemania. Suiza le fue pésimo, porque abandonaron la salud pública en aras de la salud privada. Nadie sabía que iba a venir la pandemia, pero la pandemia vino. Y una vez que vino, ahí tenemos los resultados y ahí tenemos los problemas que se presentan. Por otro lado, si administrara el Estado no estaríamos mejor. El Estado administra un montón de cosas y mal también. Vale decir, ese delicado equilibrio a ver dónde pongo los recursos escasos que tengo para conseguir los mejores resultados, es muy difícil de resolver y en general está mal resuelto. Faltan políticas claras que nos hagan ver, que nos permitan decir dónde ponemos la plata. Vale decir, dónde se pone la plata, sobre todo para que todo el mundo pueda gozar de un sistema eficiente, de un sistema bueno. Pero nuestra salud pública, que está básicamente montada sobre hospitales, que en principio son gratuitos, el único lugar del mundo donde son gratuitos, tiene carencias de eficiencia terribles por problemas humanos. Por ejemplo, estos aparatos tan costosos, que yo les contaba recién, que cambian cada 3 meses o 4 meses, la gracia del funcionamiento es que tienen que funcionar las 24 horas, porque si no la descapitalización es muy, muy rápida, muy pronta. Entonces se coloca un tomógrafo en un hospital público. Pero ¿qué pasa? Atiende 4 horas por día. 20 horas por día está apagado, descansando. ¿Por qué? Porque no hay médicos. Porque no hay médicos que quieran ir a trabajar 24 horas. ¿Por qué no quieren ir? Porque no les pagan. Convengamos. No sé si habrán visto los reclamos del personal de salud. Vale decir, los médicos están tan mal pagos como los docentes. Salud y educación pública, ni hablar. Entonces, claro, se producen estas ineficiencias. La gente tiene que levantarse a las 3 de la mañana para conseguir un turno en el hospital, en cualquier hospital, porque no hay turno. ¿Por qué? Porque los médicos atienden de 8 a 4, de 8 a 12, no mucho más. Entonces, claro, se produce un agolpamiento que hace imposible. Es lo mismo que pasa de esto, los médicos a uno le choca más porque está la salud, pero es lo mismo que yo siempre digo que pasa con los bancos, ¿no? Cuando cuando los bancos funcionaban y uno podía hacer cola en las cajas para sacar plata, yo siempre decía lo mismo. Bueno, el Banco Nación tiene 8 cajas en un sector. 8 cajas, hay 4 cerradas. Hay 4 abiertas. ¿Por qué hay 4 cerradas y 4 abiertas? En el momento en el cual la afluencia del público, por ejemplo, un día después de un fin de semana largo, hay 2 millones de personas. 4 cajeros cerrados. Bien. A partir de las 11:30 hasta la 1:30, uno de los 4 cajeros que funcionan se va a almorzar. Por turno. Entonces quedan 3 funcionando. De los 3 que funcionan, hay uno que observen ustedes que no atiende porque cuenta o va al fondo y viene con plata o saca plata, atienden 2. De los 2 hay uno que es bárbaro, como atiende, pero hay otro que tuvo el partido de fútbol, tuvo la carrera, estuvo el tiempo, se fue a la playa, cómo estuvo el asado. No funciona. ¿Y por qué va a pasar distinto en los hospitales? Pasa lo mismo. ¿Por qué los hospitales no pueden funcionar de 8 a 8, por ejemplo? ¿Por qué no pueden tener sistemas? Hay un montón de sistemas aleatorios donde no hace falta que la gente haga cola. Hoy en día que nos podemos comunicar telefónicamente con los celulares, se asignan turnos telefónicos, se asignan turnos por sorteo. Vale decir, el azar es un buen enemigo de las colas. O sea, hay un montón de formas para que las cosas mejoren, y pueden mejorar. Yo he estado, cuando hacía este tipo de investigaciones de campo, por así decirlo, estaba en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, porque tengo amigos que son profesores de medicina, y he estado en salas, las salas del Hospital de Clínicas las manejan docentes titulares de medicina de UBA. Pero hay salas donde uno entra y la gente, no hay bancos para que la gente se siente, para que esperen, las sábanas no están demasiado limpias, las camas, el cuerpo de enfermería hace un poco lo que quiere, no contestan a los timbres, y uno cruza y va a otra sala, y yo he visto en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires salas donde hay hasta exposiciones de cuadros.
y hay sillones para que todo el mundo se siente, y la limpieza es increíble. ¿Cómo lo hizo? Y porque el que tiene esa sala está 12 horas en el hospital. Ah, por supuesto. Gana 80.000 pesos, que es lo que gana un titular con dedicación exclusiva. Entonces, vivirá de otra cosa, tiene un espíritu solidario soberbio. Hay gente que los tiene, y hay gente que lo hace. Y hay otra gente que va ahí por la chapa, ¿cómo pasa en la Facultad de Derecho? ¿Cuántos docentes titulares tenemos que vienen por la chapa? Porque interesa decir en el estudio profesor titular de, y entonces esto sé que de alguna manera me va a dar algo de chapa para hacer alegatos de oreja a algunos jueces en algún tema que yo domino, o para conseguir clientes. Pero de la docencia y la investigación no me interesa tanto, no me interesa demasiado. Bueno, o sea que no es un tema que no estoy con esto echándole en cara nada a los médicos, sino que es un tema, el mercado nos gobierna, y cuando el mercado nos gobierna se producen estas inequidades, y los sistemas públicos a veces son bastardeados por los propios integrantes del sistema, que no quieren que funcione, porque mal les iría a las clínicas privadas si el hospital regional funcionara a 10 puntos, por ejemplo. Porque sería mucho mejor atenderse en un hospital regional que en una clínica privada, que es muy cara. Y que es muy cara para las obras sociales, sindicales, o las prepagas particulares. Pero las obras sociales sindicales son la gran caja de entrada de muchos sindicatos. O sea, es un dinero negro con el cual se mantiene el sindicato en actividades que no son exclusivamente de la obra social. Y las prepagas son negocios donde vamos a la ganancia. Entonces, cuando hay que hacer algún gasto extraordinario, cuidado, ahí te mando los auditores, ahí veo. Yo he tenido dentistas que me dijeron, tuve que dejar de aceptar esta obra social, que es la obra social top y más cara, porque me dijeron que tenía que usar estas prótesis. Yo le dije, yo no voy a usar eso en mis pacientes, porque sé que no sirve, porque sé que entonces no lo voy a usar. Bueno, me fui atiendo particular, que es lo que muchos médicos hacen. Bueno, los médicos, ya que estamos con los médicos, y esto parece un ensañamiento contra nuestros pobres colegas, la profesión médica también fue cambiando a raíz de estas cosas, que pasaron desde los años 1950 hasta ahora. Los médicos nos echan la culpa a nosotros, los abogados. Dicen que estas cosas que pasaron en su profesión pasaron por culpa de los juicios de mala praxis. Que en general los juicios de mala praxis son un abuso, hecho 1 de cada 100 son reales, dicen ellos, pero el resto son abusos que ponen en peligro nuestra tranquilidad económica e inclusive la solvencia económica de las clínicas o los lugares donde trabajamos. Entonces se fue pasando de la medicina como sacerdocio a la medicina como contrato. ¿Medicina como sacerdocio? ¿Qué es eso? Eso es el médico de los 1950. El médico en 1950 las clínicas eran muy escasas, todo era hospitales. Ser profesor titular o ser director de una sala en un hospital público era el galardón máximo que podía, era como ser premio Nobel, porque ahí estaban los mejores. Y entonces los mejores hacían visitas de sala, y la visita de sala era como una cosa esotérica, porque iba el titular, el jefe de sala adelante, y atrás iban todos los residentes, o los asistentes, o los médicos adjuntos, siempre atrás, siempre un paso atrás de acuerdo a la jerarquía, y entraban en cada paciente, y entonces el jefe de sala decía, a ver, ¿quién atiende acá? Entonces salía uno todo tembloroso y decía yo, y contaba que tenía el paciente, y el jefe de sala daba su opinión, y a raíz de eso se hacía el tratamiento. O sea, eran sacerdotes. Por eso el silencio, por eso las arquitecturas de los hospitales antiguos. No sé si han ido a algún hospital antiguo, no el regional, que dentro de todo es moderno, pero el Hospital Rivadavia de Buenos Aires, el Piñeiro, son hospitales que son como claustros monacales, ¿no? Como eran antes las facultades, como es la vieja Facultad de Derecho de Buenos Aires, la que está en Las Heras y Ayacucho, por ahí, que ahora es Facultad de Ingeniería, está hecha, es gótica, ¿no? O sea, grandes claustros, grandes techos, pasos afelpados, silencio, y el médico rey de ese lugar, de ese antro. Bueno, esto pasó. Hoy en día los médicos les pegan, los escupen, los insultan, los patean, y además les hacen juicio.
Y entonces los médicos se cubren. ¿Y cómo se cubren? Con los contratos. ¿Cómo son los contratos? Consentimiento informado. O sea, yo no te toco si vos no me firmás que yo te dije lo que tenés y que te voy a tratar de esta manera y que este tratamiento va a provocar de tales consecuencias. Si no, no te atiendo. Es cierto que muchos pacientes se abusan, es cierto que la industria del juicio provocó muchos juicios por mala praxis, y bueno, el contrato llegó. Hoy en día ya no existe el sacerdote, sino que existe el co-contratante. O sea, es un contrato que tiene como base el consentimiento informado. El consentimiento informado es justamente eso, que al paciente se le dice exactamente lo que tiene. Y además cómo se lo puede tratar, si es que se lo puede tratar. Y además las consecuencias que va a tener ese tratamiento. Mire, usted tiene un cáncer de tal cosa, vamos a hacerle quimio, va a perder el pelo, va a tener dolores horribles, va a sentirse pésimamente mal, va a estar cansado, agotado, en cama, destruido, durante 6 u 8 meses. Si la quimio anda bien, fenómeno. Si la quimio no anda bien, lo siento mucho, pero será. Esto hay que decirlo, firmarlo y entregarlo. Antes no se le decía jamás al paciente que tenía una enfermedad mortal o una enfermedad grave, porque el sacerdocio imponía que al paciente se lo engañaba. ¿Qué tengo, doctor? No, es un problema, no es nada, qué sé yo. Y al paciente, al pariente sí. Mire, a la mujer o a los hijos, al padre, le decía lo que tenía, pero se le ocultaba absolutamente. El paciente no tiene que enterarse de nada. O sea, es secreto de confesión, digamos así. Bueno, doctora Muñagurría, usted quería hacer otras cosas, porque esto se me va yendo, son 6 menos cuarto. Sí, no, a nosotros después con unos 10 minutitos ya nos alcanza para terminar de redondear los grupos, porque Bueno. de hecho en este interín ya recibí también un par de nuevos integrantes y de nuevos debates, así que si querés continuar un poquito más y después podemos abrir a Yo preguntas también. tengo soga, lamentablemente. No, esto sigue. Por eso, porque también hay grupos que van a trabajar eutanasia, así que también les viene bien. Bueno, esta historia del sacerdote, el contrato, el médico, el paciente, el sistema de salud, sigue con, siempre mencionamos 3 o 4 casos que son así liminares para el estudio del tema de la eutanasia. Uno están en todos los libros, uno es el famoso, son casos reales que pasaron en Estados Unidos. Yo traté de buscar ejemplos norteamericanos para evitar justamente el ejemplo local. Hay de estos 400. Nancy Cruzan, 1983, una adolescente pero mayor, 21 años, después de una noche de fiesta, de salida, qué sé yo, accidente en el auto queda volcado sobre una cuneta y se ahoga, entra agua, bueno, pierde la función cerebral, queda hecho en estado vegetativo. Los padres de Nancy Cruzan, padre y madre, cuando la enferma en terapia intensiva empieza a mostrar signos de entumecimiento, o sea, se encogía y se endurecía, le piden a los médicos de sala que la desconecten. Los médicos dicen que no pueden desconectarla si no es con una orden judicial. Entonces, acuden a la justicia en un juicio bastante largo, dice que no la pueden desconectar porque la familia no probó, no acreditó en el juicio cuál hubiera sido el deseo de Nancy Cruzan, cuál hubiera sido el deseo de la enferma, qué había dicho la enferma cuando estaba viva de cómo quería ser tratada en un caso como este, lo cual es muy difícil, ¿no es cierto? Que en la cena de Navidad cualquiera de nosotros diga, si a mí me pasara un accidente y quedara, yo me gustaría que me desconectaran. O sea, no es una conversación habitualmente familiar esta, ni mucho menos. Entonces, ¿qué hicieron los padres de Nancy Cruzan? Iniciaron otro juicio y pusieron otros testigos, no los que habían dicho antes, y estos testigos dijeron que alguna vez habían escuchado que a Nancy le hubiera gustado que si le pasaba una cosa así, no la mantuvieran con vida. Con esas pruebas, el mismo tribunal que antes había dicho que no, ahora dijo, bueno, ahora que sí acreditaron lo que quería Nancy, desconéctenla. La desconectaron, por supuesto, falleció. Pero lo relevante del ejemplo, para decir, el ejemplo sigue porque esto es de 1983, y la familia de Nancy Cruzan gastó $150.000 en la realización de los juicios. El Estado, no me acuerdo cuál era el Estado
que la atendió, o la obra social o la prepaga que tenía, gastó cerca de $350.000 en la atención durante todo este tiempo. La familia, los padres quedaron deshechos después de todo esto. Imagínense todos los días esta chica encogiéndose y entumeciéndose y sabiendo que no se iba a despertar nunca. Y entonces cuando la entierran, pusieron, nació en 1957, murió en 1983, la fecha del accidente. Descansa en paz en 1990. 7 años duró el show médico-judicial hasta que realmente pudo descansar en paz, ¿no? O sea, primer ejemplo de qué es lo que puede pasar cuando no se cumplen algunos deseos de los representantes o del paciente, que no son irracionales. El segundo caso clavado es el del bebé Linares. El bebé Linares era un chiquito de 4 años que hubo después una película parecida, con algún parecido, que yo no soy muy malo para los nombres, pero sí me acuerdo. También de gente de afrodescendientes, ¿no? Era un afrodescendiente que no lo podían tratar, no querían tratarlo porque no tenía plata, y entonces hace una toma del hospital o algo por el estilo. Bueno, el bebé Linares se traga una pelota de golf, y no se la pueden sacar, no se la pueden sacar, y bueno, el tiempo que demoran en llegar a la clínica, el chico se había muerto cerebralmente. Terapia intensiva. El señor Linares, padre, le dice a los médicos, por favor, desconéctenlo, porque lo mismo. No tenía ninguna posibilidad de recuperar nada, su electro era casi plano, estaba en estado vegetativo persistente, no había forma, y los médicos le dicen no, con una orden judicial. Empieza a averiguar y no tenía los $130.000 que sí tenía la familia Cruzan para gastarlo en una aventura judicial. Y los médicos no. Entonces le dijeron en un momento, no solamente no, sino que se lo tiene que llevar a su casa, porque acá no lo podemos tener más. O sea, condiciona una habitación con estos equipos. Entonces el señor Linares dijo, bueno, en la siguiente visita se fue con un revólver 357 Magnum, llegó a donde estaba el nene conectado, sacó el revólver y dijo a todos los que estaban en la sala de terapia, quédense quietos, no va a pasar nada, pero no hagan ningún movimiento porque los mato. Tomó a su hijo en brazos, lo desconectó prolijamente, y el niño se murió en los brazos del padre. Cuando se murió, dejó el revólver y se entregó. Vieron cómo es el procedimiento penal en Estados Unidos. Antes de meterlo, hicieron un juicio de gran jurado. O sea, ¿hay caso para llevar esto a juicio? Gran jurado, conocida toda la historia, el gran jurado dijo que no, de ninguna manera por tentativa de homicidio ni por homicidio, lo cual era un disparate, porque obviamente, técnicamente lo había matado al hijo. No, por homicidio no. Entonces lo único que había era una contravención por la aportación ilegal del arma de fuego, que con $100 de multa se arreglaba, pagó los $100 de multa y se fue a su casa. Vale decir, esto demuestra que la eutanasia se permite, no se permite, hay muchas vueltas que hacen que esto sea complicado. Y siempre el otro ejemplo es el de que provocó un enorme debate de una de las principales revistas médicas de Estados Unidos. Se provocó un terrible debate por una carta que mandó un residente que se acabó Debbie, la carta, y provocó un escándalo que durante un año estuvieron los médicos norteamericanos discutiendo acerca de qué había pasado, cómo se había podido producir eso, si había que hacer lugar a la eutanasia o no. Y este residente contaba que él estaba un día de guardia, estaba dormido, estaba durmiendo en la guardia, y de repente lo llaman, se prende una de esas luces que tienen los médicos de guardia, y medio dormido se despierta, y el llamado era de ginecología oncológica. Eran las 3 de la mañana, va entre dormido por los pasillos del hospital, dice, ¿con qué me voy a encontrar? Abre la puerta y se encuentra con una chica, una señora de unos 30 años, en la cama, en un estado deplorable, con vómitos inaplacables, con un dolor terrible de estómago, que estaba pasando por la última etapa de un cáncer uterino con una metástasis hasta el pelo. Y la madre de esa, la aparente madre de la chica esta, de la señora esta, le tomaba la mano y la acariciaba. La paciente no podía hablar,
y el médico la mira, y la madre le dice, doctor, termine con esto. Y él mira a la paciente, y la paciente le hace un gesto con los ojos, como asintiendo. Entonces se va a la sala de enfermería, carga una jeringa con una dosis letal de morfina, la inyecta en la vía, y en el momento en que, dice, la paciente, el rostro de la paciente tomó un estado de placidez absoluta, y la madre se puso a llorar y me agradeció, y yo lo único que le pude decir fue, se acabó Debbie, y volvió a su lugar. Mandó esta carta. Bueno, se armó un escándalo, que la eutanasia sí, que la eutanasia no, que esto, que lo otro, terrible. Yo quería decir respecto a todo lo que hemos hablado hasta ahora, sí, para, digamos, para cerrar ya, se dan cuenta que, como les dije, de esto podemos seguir hablando un año, porque realmente es un tema rico, porque hay ejemplos todos los días, porque hay casos todos los días. Les recomiendo que vean El cuaderno de Tommy, Netflix, película con Valeria Bertucci. ¿La viste? Que hace gestos. Véanla. Véanla porque tiene No, que pero ver... debe ser muy triste. Ah, bueno, ¿qué querés? La vida, No. la vida es así. Ojalá la Pero vida eso no fuera es un circo. ficción. No, eso no es No, no es ficción, ficción, no. no es ficción, es un hecho real. Por eso. Bueno, ese es, los que van a debatir esto, vean El cuaderno de Tommy, y los que les gusta el cine o lo demás, yo siempre recomiendo la misma película, que se llama Las invasiones bárbaras, que es una película canadiense de 1987, que es la segunda parte de otra, de La decadencia del Imperio Americano. Son dos películas que tocan este tema. Las invasiones bárbaras es el que toca este tema, y bueno, y El cuaderno de Tommy porque es muy actual y nacional, y es un hecho real. Bueno, lo que les decía entonces es que, para ir terminando, cerrando, la eutanasia, convengamos que siempre es un acto médico, no confundir eutanasia con ayuda al suicidio. O sea, eutanasia practica el médico, no es el amigo, la mujer, el padre, el hijo que va y por piedad le da una inyección que sabe que es letal al enfermo. Eso no es eutanasia, eso es ayuda al suicidio, que es ayuda al suicidio si se lo pidió el paciente. Si el paciente no se lo pidió, obviamente es homicidio calificado. O no, sí, calificado, puede ser calificado. O sea, para que haya eutanasia tiene que haber un guardapruebo blanco, tiene que haber un médico. Inevitablemente, es un acto médico. El médico puede actuar por acción o por omisión. Es decir, el médico puede actuar como el del ejemplo de Debbie, que actuó, o puede omitir. ¿Qué es omitir? Yo tengo un enfermo en estado vegetativo persistente, en estas condiciones, y entonces digo, bueno, esto no lo hidrato. Entonces se muere por deshidratación. Y nadie sabe. O sea, omití acción y omisión del derecho penal, clásico. O, a raíz de tanto tiempo en la terapia, provocó una infección bacteriana intrahospitalaria y no le doy antibióticos. Para que termine ahí. Omisión de tratamiento, que también causa la muerte. O sea, a veces es mejor la acción que la omisión, porque muchas veces la omisión provoca dolores inacabables. Esto se dio mucho, hay un estudio sociológico muy bueno hecho sobre unidades neonatales en Estados Unidos también, donde hay chicos que nacen inviables, en aquella época porque no se habían dado cuenta, hoy en día se pueden dar cuenta a través de los exámenes uterinos. Esto que hablábamos de las mejoras en los diagnósticos, ¿no? Chicos que son inviables y que entonces son unidades de terapia intensiva pediátricas especiales, neonatales, que los padres van, los primeros días están 8 horas, el segundo día 4 horas, a la tercera semana 2 horas y a la cuarta semana no van más. Y el nene queda ahí hasta que se muere. Y el estudio sociológico es que los médicos que están en esas unidades pediátricas neonatales tienen un promedio de vida de 50 años, porque el estrés les provoca cánceres o infartos o lo que fuera, de convivir con ese dolor permanente. Bueno, pero la cuestión es que siempre hablamos de la eutanasia como un acto médico, y que el acto puede estar causado por una acción o por una omisión, porque muchas veces no tratar
puede terminar justamente con un sufrimiento inacabable para el paciente, porque no hidratar a un paciente es dejarlo morirse de sed. Es como si se muriera en el desierto, ¿no? Queriendo cruzar el desierto de Sonora para llegar al paraíso norteamericano. Para que haya eutanasia como acto médico, obviamente tiene que estar absolutamente certificada la enfermedad. Y la enfermedad tiene que ser grave e irreversible. Y tiene que presentar algunos caracteres como irreversibilidad absoluta, la proximidad de dolores inacabables, la utilización de morfina para acabar con esos dolores, vale decir, tiene que haber una serie, y por supuesto tiene que haber consentimiento del enfermo, porque no hay eutanasia sin consentimiento. O sea, cuando va al médico y le pega un tiro en la cabeza, eso no es eutanasia, eso es homicidio, tiene que estar charlado, tiene que estar conversado, o por el médico o por su representante legal. Sin consentimiento o del paciente o del representante legal, tampoco se puede hablar de eutanasia. O sea que para que haya eutanasia tiene que haber estas condiciones que son duras. Este diálogo que provoca el consentimiento informado tiene que estar siempre, tiene que tener una alternativa. La alternativa hoy en día, que también es muy nueva, en Mar del Plata ya hay, que es ofrecerle al paciente cuidados paliativos. Vale decir, mire señor, usted está acá enchufado, solo, yo le propongo, lo voy a llevar a una habitación más cómoda, no va a tener ninguna clase de dolor, va a poder estar todo el día con su familia, porque guarda que las terapias intensivas el paciente está solo, porque la familia no puede entrar salvo en horarios determinados que son tiránicos, ¿no? Media hora a la mañana, media hora a la tarde, y después esperar el parte del paciente. Bueno, yo le ofrezco otra cosa, le ofrezco un cuarto confortable para usted solo, que puede estar con su familia, que puede traer un sacerdote, que puede traer a alguien de su religión, que pueden venir amigos. Le aseguro que no va a tener dolores, lo voy a mantener higienizado, hidratado, con la sonda, con buena comida, cosa de que usted, vale decir, estos son cuidados paliativos, son cuidados para gente que se va a morir inevitablemente, pero por lo menos se va a morir de una manera digna, o sea, no le estoy ofreciendo una muerte en soledad con enchufes varios. Todo esto implica el consentimiento informado para llegar a una situación de eutanasia. De aquí que la conclusión, por ejemplo, que yo siempre traigo, lo que hizo el médico residente en el caso de Debbie, que les contaba recién, es un acto brutal, no un acto de eutanasia como el que estamos hablando. Primero, estaba semidormido. Segundo, no sabía que tenía la paciente. Supuso, como estaba en ginecología oncológica, que era un tumor uterino con metástasis. Tercero, la enferma no le dijo nada, entornó los ojos. Cuarto, no sabía quién era la mujer mayor que estaba teniéndole la mano a la enferma. ¿Podía ser la madre o no? Vale decir, provocó una serie de actos de una irresponsabilidad absoluta que hacen que eso esté muy lejos de ser una eutanasia permitida. O sea, en ese caso tenían razón los que se oponían a ese tipo de cosas. Bueno, acá ahora sí creo que dejamos. Lo único que quería yo como colofón es dejarles en claro que no todo es biología, la cultura impregna la biología, no todo es ciencia médica, cuestiones tan inocuos como el lenguaje intervienen en esto, en las definiciones de muerte, de vida, los principios éticos que hacen que, porque nosotros podemos hablar de esto en una clase, estamos todos cómodos, yo en mi casa, ustedes en su casa, computadora, lindo día, pero muchas veces el médico que está en la terapia tiene que tomar decisiones inaplazables. Por suerte no ocurrió, pero imagínense que los médicos hubieran tenido que decidir a quién le pongo respirador y a quién no, en la pandemia. O sea, ¿cómo elijo? ¿Cómo decido? ¿Cómo hago la elección de decir este sí, este no? Es como un naufragio, ¿no? Las mujeres y los niños primero. Bueno, en fin. Este es un tema que da para mucho. Yo les pido que tengan claridad con respecto al tema eutanásico, sobre todo que es una buena muerte, que es el telón que termina la vida, que uno debe morirse como más o menos proyectó su vida. O sea, sería bueno, ideal que un intelectual se muera leyendo, que un futbolista se muera viendo partidos de fútbol, no sé si me ocurre en este momento, ¿no? De alguna manera que ese telón se cierre de la manera que uno quiere.
Para esto es la autonomía del proyecto de vida, y que los demás respeten esa decisión, en tanto y en cuanto no sea una decisión loca, por supuesto, ¿no? Bueno, para todo lo demás está esto que decía Albert Camus, que solamente el suicidio puede resolver algunos problemas vitales, pero el suicidio es un tema que solamente se puede hablar con el suicida. Y con el suicida lamentablemente no se puede hablar cuando desarrolló bien su auto. Así que bueno, un gusto de haber estado con ustedes. Las preguntas se las va a contestar Paula, con todo gusto, placer y encanto. Y yo los dejo con ella, así que elaboran las próximas preguntas y demás. Buenas Bien, tardes. bueno, te agradecemos mucho, Mario, la verdad, Bueno, muy buena la clase, como bueno, siempre. Había algunas preguntas, pero bueno, ya las fuiste contestando. De hecho, había una que justo contestaste recién, que había formulado Camila respecto de la posible comparación o qué similitudes podías encontrar entre los cuidados paliativos, particularmente respecto al confort y la eutanasia. Y vale. bueno, dedicaste un último capítulo a eso, que es un tema muy, muy actual, sobre todo con la vigencia renovada a partir de la pandemia de la ley de consentimiento informado, el nuevo artículo 59, en realidad el artículo 59 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que bueno, que nos trae nuevos desafíos. Así que bueno, Yo insisto en recomendarles el cuaderno de Tommy, porque hay muchas de estas cosas que se ven. O sea, hay una médica que en un momento determinado le dice, yo no mato pacientes, yo mato el dolor. Cuando el marido desesperado le pide que le aplique una sedación a la mujer, ¿no? Y la médica le dice, yo no mato pacientes, mato el dolor. Claro. Bien clara, ¿no? Y hay, en fin, véanla. Bien, bueno, y me parece también, y te agradezco especialmente todas las conceptualizaciones iniciales que hiciste respecto de la implicancia emocional o al menos no biológica en los conceptos de vida y muerte. Yo recuerdo, y vos también los tendrás presente, los debates que se daban cada vez que traíamos a la gente de Cucaiba y nos desafiaba con el concepto médico acerca de muerte. Y cómo el concepto de muerte que manejamos para poder definir un velorio no es el mismo que se maneja para una ablación de órgano en un paciente fallecido. Hay una zona gris que generaba rebelión en los estudiantes. Y me parece que además, para los grupos que vayan a trabajar con aborto, les va a ser muy útil toda esta conceptualización que hiciste, porque es perfectamente transpolable, ¿no? La idea de que no son conceptos que empiecen y terminen solamente en la biología. Así que, bueno, muchísimas gracias, muy favor, claro como siempre, y muy muchas bien. gracias también por las recomendaciones. Bueno. Será visto el diario de Tommy. Perfecto, el cuaderno de Tommy. El cuaderno de Tommy, cierto, el cuaderno para Tommy. Bueno, gracias, Mario. Nada. Bueno, y yo en tren de recomendar algo, también quería hacer un comentario respecto de este informe que comentó Mario para los que vayan a trabajar eutanasia, de la corta sobrevida, expectativa de vida de los médicos en la terapia intensiva. Hay un estudio también respecto del marasmo, que es la muerte por falta de contención emocional, de afecto de los niños en las neonatologías, en las terapias en neonatología, que es algo bastante parecido a lo que comentaba Mario, esos chiquitos que van siendo abandonados en los hospitales por diferentes situaciones y que la falta de contención y de afecto termina provocándoles la muerte. Y los pueden googlear porque hay varios estudios hechos al respecto, de los más interesantes, y cómo la presencia de las enfermeras y de personas que puedan suplir ese afecto que debería venir de la familia o el grupo familiar, colaboran a la sobrevida. Es de lo más interesante. Los que vayan a trabajar este tema, tengan en cuenta la cuestión sobre la que Mario hizo bastante hincapié respecto al consentimiento informado, porque es un tema muy actual. Nosotros tenemos una ley que incluso tuvo una modificación posterior, en la que se trabaja muy bien, es la ley que rige las relaciones médico-paciente,
pero en lo que nos interesa a nosotros lo más importante es cómo a partir del consentimiento informado le pone límites al paternalismo médico, a esta actuación tradicional que comentaba Mario hace un rato, de los médicos que tendía a no informar adecuadamente al paciente, a engañar, a no brindar información que podía ser relevante para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en definitiva no iba a ser el paciente el que tomara las decisiones. Nosotros estamos en tránsito, ustedes saben que nosotros no tenemos eutanasia todavía normada, tenemos estas situaciones intermedias que sí permiten que las personas puedan dejar un testamento de vida o la oposición al encarnizamiento terapéutico, pero bueno, es un tema de debate todavía justamente porque no tenemos una solución clara al tema. Y les insisto, los que vayan a trabajar con aborto pueden traspolar los conceptos porque son perfectamente equiparables, ¿sí? Cuando nos preguntamos qué es la vida, qué es la muerte, cuándo empieza, cuándo termina, cuáles son las condiciones biológicas que deben darse y cuáles son los aportes de la cultura que se tienen que valorar al momento de hablar de vida digna, son válidos para unos y para otros. Pero bueno, en definitiva yo quería sacarles unos minutitos nada más, porque ya es un poco tarde, para que aquellos que todavía no nos pasaron los grupos aprovechen a hacerlos ahora. Y les quiero hacer algunas aclaraciones porque recibimos consultas que nos demuestran que por ahí no quedó claro cuál es el procedimiento, es decir, cómo es el método del debate que vamos a hacer la semana que viene, ¿sí? Supongamos que vamos a debatir sobre el aborto. Tema candente, tema que está hoy de nuevo en el Congreso. Yo integro un grupo con otras 4 personas o con otras 5 personas. Ahí la estoy viendo a Alicia, por ejemplo. Suponete, Alicia, que vos integrás otro grupo con 4 o 5 personas. Tenemos que ponernos de acuerdo. El grupo de Alicia y el grupo de Paula respecto de que vamos a debatir acerca del aborto. ¿Cuál va a ser el tema a debatir? Eso es una cuestión que hay que dirimir en el inicio. No es el aborto, sino el aborto está moralmente justificado en algunas circunstancias o es correcta la despenalización del aborto o es correcta la legalización del aborto, que no es lo mismo, porque despenalizar significa que no va a ser más una conducta prohibida. Pero si hablamos de legalizarlo, además de que no va a ser una conducta prohibida, deberá asumir el Estado su costo o en todo caso las obras sociales. Es decir, es más complejo. Se ponen de acuerdo respecto de cuál es el tema específico que van a debatir. Todos en el grupo, supongamos que después de un rato decimos, bueno, a ver, el grupo de Alicia va a decir que no, que la vida es sagrada y que por lo tanto ellos lo que van a sostener es que no debe despenalizarse el aborto y que debe seguir siendo una conducta prohibida, debe seguir siendo un delito tal y como lo es previsto por el Código Penal al día de hoy. Entonces ellos van a tener van a sostener lo que llamamos una postura conservadora. Mientras el grupo de Paula va a decir, no, en algunas ocasiones el aborto puede estar justificado moralmente, de manera que vamos a sostener que se despenalice y que cada mujer responda moralmente, responda ante su credo, ante su religión, por la decisión que tome, pero que ya deje de ser una conducta prohibida por el derecho, que deje de ser un delito. Entonces, vamos a decir que nosotras, nuestro grupo, quienes lo integremos, los 4, 5, 6 integrantes de mi grupo, vamos a sostener una postura liberal. Es decir, en el grupo de Alicia todos tienen que cerrar filas por la postura conservadora. Más allá de cuáles sean sus ideas reales. Esto es un juego argumentativo, es un juego retórico. Acá nadie va a ser evaluado por cuál es la posición que asume, porque es una posición que le tocó, porque por ahí lo sortean, tiran una moneda, y bueno, lo que toca, toca, la suerte loca, no es, sabemos que no es que lo hayan elegido porque tienen un compromiso ni moral, ni ideológico, ni ético, ni de ninguna naturaleza. Esto es un juego en el que vamos a ver cuáles son los argumentos que se han dado para una explicación y para la otra. ¿Sí? Entonces,
no es correcto que dentro del grupo de Alicia de repente alguien dice, como nos ha pasado, no, pero yo no estoy de acuerdo con esto, y rompe todo el argumento, todo el esfuerzo que hicieron, no sirve, ¿sí? Entonces, la idea es que cada uno tiene que defender su postura. Estoy hablando yo sola porque no los puedo desmutear, no sé qué pasa, como no soy la administradora, estimo que es por eso, no estoy pudiendo, a ver si puedo cancelar. Igual lo podemos sacar nosotros. Ahí está, de a uno sí. Ahí la desmuteé a Alicia, pero tengo que ir haciendo los de a uno, no los puedo... Pero nosotros mismos podemos activar el micrófono. Ah, Sí, ustedes nosotros están liberados. Bueno, entonces actívense cuando quieran y me pregunten. ¿Hasta ahí estamos? Van a contar con 5 minutos para formular su exposición, que no es desarrollar un tema. El aborto es la interrupción del embarazo, no, sino eligen 4 o 5 puntos para desarrollar en esos 5 minutos y los exponen. Por ejemplo, el grupo de Alicia, el aborto es un acto contrario a la moral. El aborto es un acto que atenta contra la vida. El aborto es un acto que atenta contra los más inocentes del sistema porque no tienen posibilidad de hacer valer sus derechos. Es un acto aberrante porque es la madre la que lo lleva adelante, ¿sí? Pam, 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 así. Punteo es lo que tienen que hacer. Les recomendamos que expongan uno solo por grupo o cuanto mucho 2. No se vayan pasando la palabra, porque en 5 minutos imagínense que terminan hablando 1 minuto cada uno, se pierde la hilación, pierde fuerza. Si quieren utilizar algún recurso, como por ejemplo pasar algún videíto, utilizar PowerPoint, poner algunas placas fotográficas, lo pueden hacer, pero les va a consumir tiempo. Entonces, si van a usar un video que no sea, o sea, tiene que ser algo que genere impacto, 1 minuto, algo que ustedes digan, es preferible ver esta imagen o este video durante 1 minuto antes de que yo hable, porque es más fuerte el impacto. Piensen que en un debate ustedes lo que tienen que tratar de lograr es que el público, es decir, el resto de sus compañeros, digan, che, mirá que el grupo de Alicia, que bien, tenía razón, yo me voy pensando ahora. O no, la verdad yo creo que están re equivocados, pero qué bien que lo plantearon, qué buenos argumentos que utilizaron. Me gustaría tenerla de abogada. Esa es la idea. Entonces, expone el grupo que sale primero. Si ustedes se ponen de acuerdo, llegamos el miércoles que viene y nos dicen empezamos nosotros o empieza el otro grupo. Si no, sorteamos en el momento. Expone el grupo de Alicia, termina, nadie lo interrumpe, todo el mundo con los micrófonos cerrados. Expone el grupo de Paula, termina. Tomamos un par de minutos para que el grupo de Alicia se reorganicen entre ellos, chateen un poco y digan, bueno, le vamos a contestar esto y aquello. Pero ojo, como es poco el tiempo, ustedes ya tienen que estar anticipándose a cuáles van a ser los argumentos de la otra parte. Entonces, por más que el grupo de Alicia esté re firme en que es un acto contrario a la moral, van a decir, pero no podemos no ver la cuestión de género. En estos tiempos le vamos a negar la autonomía a la mujer. Se nos van a venir las feministas con este tema. Entonces no me puede sorprender. Si Alicia eligió aborto y es conservadora, no la puede sorprender que del otro lado salgamos con una postura feminista de defensa de la autonomía del cuerpo de la mujer. O que les tiremos las estadísticas de muerte materna por aborto séptico. Che, pero mirá qué cantidad de chicas mueren por año por realizarse abortos. ¿Cómo me sorprende? No nos podemos sorprender por eso, ¿sí? Entonces cada uno tiene que exponer sus argumentos en esos 5 minutos, pero guardarse algo para lo que saben que van a ser los argumentos de la otra parte. De manera que el tema hay que conocerlo completo, no solamente lo que va a decir cada uno de acuerdo a su postura, sino lo que se dice del otro lado. Supongamos que estamos trabajando otro tema, política de drogas, y supongamos que el grupo de Alicia, en este caso, está por la despenalización de los delitos de tenencia. No sé si hay alguien acá del grupo que va a trabajar drogas, que lo recibí.
Karen Menegazzi, Patricia Obespoli, no los... Yo también. no los veo. En el ¿Sí? grupo. Bueno, hago una aclaración. Ustedes me mandaron que el tema es consumo de estupefacientes. Cuidado cómo lo van a plantear. Yo les diría que más que la cuestión del consumo, porque es muy difícil estar a favor o en contra del consumo, porque es en general una conducta que sabemos que es nociva. La cuestión acá tiene que ver con la autonomía de la persona y si es el derecho el que tiene que meterse para decirle a alguien cómo trazar su propio plan de vida. Entonces, por ahí yo revería el título, rever un poquito cómo lo plantean. Yo lo que sugiero es discutir acerca de si corresponde al derecho o no seguir manteniendo a la tenencia de estupefacientes para consumo personal como un delito. Algunos digan que sí, que es lo que dice la ley 23737 al día de hoy, y otros dirán que no, que es lo que dijo la Corte en el fallo Arriola. Y hay mucho para discutir ahí igualmente. Entonces supongamos que estamos en este grupo, en el grupo de Karen y en el grupo de Patricio. El grupo de Karen va a estar a favor de la despenalización, por lo que me mandaron. Sin perjuicio de eso, tienen que conocer que hay argumentos muy fuertes que vinculan al consumo de estupefacientes con la inseguridad. Y por más que ellos digan, es una locura, no está probado, no es razonable, etcétera, etcétera, tienen que estar preparados para contestarlo. No pueden sorprenderse en el momento cuando el grupo de Patricio les diga, no, ¿cómo me van a plantear la despenalización de los delitos de tenencia cuando sabemos que la tenencia de estupefacientes, o el consumo de estupefacientes, en gran parte incide en la comisión de delitos? Entonces, tendrán que estar preparados para contestar eso con estadísticas, para decir, no, en realidad no es así, no hay estadísticas serias que lo demuestren y traer algo para responder. ¿Queda más o menos claro? Entonces, usan sus primeros 5 minutos para exponer su propia postura y guárdense algo para cuando tienen que contestar las réplicas. Entonces van a tener los 5 minutos, creo que después habíamos dicho 3 minutos más para contestar las réplicas, u otros 5, no me acuerdo. Y una vez que terminan esas 2 etapas, ahí pueden cambiar el orador. Supónganse que en vez de ser Alicia, Paula, que la veo sentada al lado, a mí me aparece al lado Paula de Alicia en la pantalla, supongamos que Paula está en el mismo grupo. Bueno, en esta segunda etapa puede hablar Paula, o pueden hablar 2 en la primera etapa y otros 2 en la segunda. Pero la idea es que no hablen todos en todas, porque si no, se hace ilegible. Y además no importa, la nota es para todo el grupo. Elijan al que mejor se siente, al que está cómodo hablando, porque por ahí, para que todos tengan protagonismo, termina siendo un salvavidas de plomo para alguien que lo hacen hablar y la verdad no nació para la oralidad. Igualmente, les digo, se equivocaron, porque se equivocaron de carrera si no nacieron para la oralidad. En algún momento van a tener que hablar. Alguna audiencia van a tener y bueno, no van a poder esquivarla. Así que vayan practicando y qué mejor que estas instancias para practicar. No esperen a practicar en tribunales cuando ya están recibidos, que les va a generar mucho más tensión, mucho más nervios. Bueno, terminamos estas 2 etapas de exposición y de réplicas y entonces ahí vamos a abrir a unos minutos para que puedan discutir enfrentándose. Ahí sí, abrimos los micrófonos todos, entonces una pregunta, el otro le contesta y puede participar el público. El público son todos sus compañeros y compañeras y los docentes. A mí no me quedó claro tal cosa, ¿por qué dijiste tal otra? O yo no estoy de acuerdo, como suele pasar en estas situaciones. No, mira, yo creo que no, que esto que dijeron, porque yo vi en el noticiero antes de ayer, que nada que ver. Unos 5 minutos más, 10, cuanto mucho para eso, y se termina, ¿sí? Por eso fíjense que cuando ven 5 minutos, dicen, ay, en 5 minutos no podemos hacer nada. No, ojo, son 5 minutos para una exposición concisa de puntos. Después tienen que contestar réplicas, y ojo, esos minutos para las réplicas ustedes también los pueden usar para decir algo que les haya quedado pendiente. Ah, mira, yo también quería agregar tal cosa que quedó de la primera parte, ¿sí? Ustedes usan el tiempo como quieren.
La sugerencia es que tengan presente que van a tener que contestar a los argumentos de la otra parte. Y finalmente, discutimos todo de todo, como nos gusta hacer, como si estuviéramos en una reunión familiar, cuando salen con amigos y les dicen, che, vos que sos abogado, ahora que presentaron el nuevo proyecto de ley para el aborto, ¿qué opinás? Y ahí se despachan. Bueno, esto va a ser más o menos de la misma manera. Vamos a arrancar 4:30, 15 minutitos antes, para que no nos agarren las 11 de la noche aquí a todos. Y lo que les pedimos, no tienen que entregar nada por escrito, no tienen que hacer un informe, pero sí les pedimos que nos manden esto que ya están enviando. Una hoja, un archivo en realidad, con los nombres de los dos, nombres del debate, el título del debate, el tema a debatir, los dos grupos, cómo se integran, qué postura tuvo cada uno y cuál fue la bibliografía que consultaron. Bibliografía, páginas web, casos. Fíjense como hoy Mario, cuando hablaba de eutanasia, refirió a casos. Ustedes, los que vayan a trabajar aborto, por ejemplo, pueden trabajar FAL, que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual se sentó una jurisprudencia muy interesante sobre el tema. O los que vayan a trabajar estupefacientes, el fallo Arriola, o un caso menor, no necesariamente de la Corte. Dudas ahora. ¿Nadie tiene preguntas? Profe, yo. Sí, te escucho, Lucía. ¿Cómo está? Buenas tardes. Le quería consultar, todavía nuestro grupo no mandó el papel porque estábamos terminando de juntar la bibliografía, Sí. pero le quería consultar porque nosotros teníamos pensado tratar el tema de la porofobia y la porofobia materializada, digamos, en la doble vara con la que se mide la toma de tierras, puntualmente. Siempre, digamos, centralizado el tema de la porofobia, o sea, quienes vamos a decir que existe realmente ese odio internalizado a los pobres y que se puede ver plasmado en ciertos, o en cómo se miden, o el impacto que tienen ciertos hechos, y hay un grupo, digamos, que va a estar, digamos, en contrario a eso. Mi duda en realidad estaba en, porque yo creo que quizás el debate se va a tornar un poco en cuanto más a la toma de tierras, quizás, o sea, imagino que en algún momento va a agarrar un poco el camino de la propiedad privada y no tanto el tema de la porofobia, si estaba bien o... Sí, eso no hay problema. El tema es que esté bien planteado el problema de debate, ¿sí? Que ustedes tengan acuerdo, es decir, tiene que haber debate. Para que haya debate tiene que haber un desacuerdo. Esto quiere decir que hay una pregunta a la cual hay dos contendientes que dan dos respuestas distintas y que esas respuestas no puedan ser compatibles. ¿Sí? Entonces, la pregunta me imagino más o menos por el lado que ustedes vienen, es si la diferente forma de evaluación de las tomas de tierras responde a criterios de aporofobia, o si la aporofobia como fenómeno incide en la diferente forma de evaluación del fenómeno de la toma de tierras. Sí, exacto. Bien, bueno, entonces unos dirán, sí, en realidad esto no es tan malo como se lo presenta, sino que en realidad lo que está escondiendo es una expresión aporofóbica, y otros dirán, no, esto es lisa y llanamente una usurpación y no hay ninguna aporofobia. Perfecto, perfecto. ¿Ustedes van a, vos estás por los que dicen que hay aporofobia o no? Sí, por los que sí. Bien. Ustedes lo que van a tener que trabajar, Lucía, desde tu grupo, es algunos datos culturales que hagan ver que somos una sociedad en la cual hay aporofobia, más allá de estos casos, ¿sí? Bien, perfecto. Digamos que esto tendría que ser una expresión de una dinámica cultural. Claro, Entonces, o sea, no centralizarse tanto en la toma de tierras, sino mencionarlo como algo materializado, pero también dar otros ejemplos en los que vemos. No necesariamente, o sea, pueden centrarse en la toma de tierras, porque de hecho ese va a ser el tema principal, pero van a tener que buscar argumentos que vayan más allá de eso, ¿no? Si no te queda un monocaso. Bien. Tendría que ver afirmar que en esta sociedad hay aporofobia. Perfecto. ¿Sí? Entonces, mirad, y además se vio en tal situación, tales expresiones,
no sé, el cabecita negra, el negro villero, el planero. Son expresiones que en definitiva, el bolita, son expresiones que en definitiva, fíjate que algunas refieren a la clase social, otras refieren a la falta o no de trabajo, otras refieren a el lugar de nacimiento, la extranjería o la situación de migrante. Y ahí ustedes pueden decir, no, en realidad son todos ejes diferentes que se reconducen a uno solo. ¿A cuál? A la aporofobia. ¿Qué es lo que dice Adela Cortina? Nosotros hablamos de xenofobia, hablamos de todo lo otro, pero en realidad de lo que se trata es de que no nos gustan los pobres. Les tenemos miedo, los odiamos, no queremos tenerlos cerca. Ese es el planteo de Adela Cortina. Claro, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, gracias. Bien, igualmente, mándennos igual para poder saber más o menos con qué grupos contamos y poder ir dándoles una mano con la definición del tema, aunque no tengan la bibliografía, pero sí díganos qué tema van a debatir y si ya están integrados los grupos. Tratemos de tenerlo antes del fin de semana para que el fin de semana podamos ayudarlos. Sí, de hecho, sí, yo les voy en realidad ya, o sea, teníamos todo armado y estábamos juntando mañana, íbamos a mandar con la bibliografía también completo. Está bien, pero ya está. Decime el nombre de alguien de los que esté en contra, así ya los anoto. Ya te digo. Yo estoy en contra. ¿Dónde estás? Ah, María Elena. Yo Muy también bien. estoy en contra, Micaela Quebeque. Bien, y mira. Bueno, perfecto, chicas. Así que yo ya tomo nota de este grupo también. Le voy a pedir a Brandon que me incluya en el grupo de WhatsApp. Así pueden hacer consultas de último momento. El cuatrimestre pasado nos sirvió bastante. Lo único que no me van a poder criticar. Lo lamento, pero van a tener que crear un grupo paralelo para quejarse. Y si no, bueno, me hago la que no veo. Bien, ¿algún otro grupo? Nosotros vamos a trabajar Acá Camila me dice que me agrega. Genial, gracias. Sí. que nosotros vamos a trabajar aborto. Somos Bien. 7 contra 6. Aborto. Bueno, decime, Karen, ¿vos que estás a favor o en contra? A favor. ¿A favor de la despenalización o a favor de la penalización? Sí. No, a favor de la despenalización. Bien. Igual ahora te paso los nombres. No lo había mandado porque no teníamos la bibliografía, entonces bueno. No importa, pero así ya vamos viendo y sobre todo para centrar bien el tema de debate, ¿sí? Porque si ustedes lo plantean mal, no hay debate, no hay desacuerdo. Y nos ha pasado muchas veces. De hecho, en el primer cuatrimestre tuvimos varios debates y estuvieron muy buenos, estuvieron muy interesantes, pero la mitad no fueron debates, porque había muchos acuerdos, en realidad no había tanta discusión de argumentos, coincidían mucho en los argumentos que traían, ¿sí? Entonces la idea es que si ustedes van a estar por la despenalización del aborto, tienen que asumir una postura liberal, tienen la posibilidad de recurrir a los argumentos de la perspectiva de género, tienen la teoría de Dworkin, que es muy interesante porque habla de algo de esto que trajo Mario Portela hoy, que la vida o el concepto de sacralidad de la vida no está definido solo por la cuestión biológica, sino que cuando hablamos de la sacralidad de la vida hay un elemento, una contribución biológica, pero hay una contribución muy fuerte también cultural. Y lo que se pone en juego es el todo, ese concepto de vida digna que se maneja hoy. Tengan en cuenta que el Código Civil y Comercial de la Nación ha incluido a la dignidad en su articulado, es decir, no es un principio sobre cuyo contenido podemos discutir o es fruto de la reflexión teórica especulativa, no, está previsto en nuestro derecho doméstico, ¿sí? Entonces, Dworkin lo que trabaja es eso, la idea de un concepto integral de vida en base a la sacralidad, y entonces permite un análisis distinto. Dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las contribuciones que ha hecho no solo la naturaleza, sino también la cultura en la vida de la madre, de la familia que tiene y por la cual debería velar, y por ese embrión? Entonces ahí permite mirarlo desde otro lado y les da argumentos fuertes a ustedes. Y quienes vayan a trabajar
desde el otro lado, no sé si hay alguien acá de la postura conservadora, por supuesto que van a tener que centrarse en el concepto de vida biológica, en los derechos del niño por nacer. Hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es interesante al respecto, se usa para embriones congelados, pero les puede servir también a ustedes, sobre todo para la postura conservadora, así que bueno, lo vamos charlando. Pero yo ya tomo nota entonces que tenemos uno sobre aborto. Hasta ahora tengo aborto, aporofobia, prostitución en realidad, justificación del castigo y estupefacientes. ¿Hay alguno más? No. Bueno, les invito a que aquellos que están callados acá, hay alguien acá que va a trabajar el castigo en contexto de pandemia, me dicen, eso está muy bueno, en el primer cuatrimestre también se trabajó desde esta perspectiva y estuvo de lo más interesante porque se pone en juego la cuestión del poder, de las limitaciones a la autonomía, el paternalismo estatal, así que está muy bueno. Bien, este tema me interesa, Rocío, para centrarlo bien. Si es necesaria una regulación de la... Ah, no, acá está eutanasia. Espérenme, estoy con el tema del paternalismo. Yo el tema del castigo en contextos de pandemia lo llevaría a la cuestión del paternalismo, a los límites que tiene el Estado. De todas maneras, hay que ver a qué se refieren ustedes con castigo. ¿Sí? Al castigo ante el incumplimiento de la cuarentena, por ejemplo, no sé, el 205, el famoso 205 al que todo aquel que se va a comer un asado sabe que se está exponiendo porque está rompiendo la cuarentena y respecto del cual hubo muchísimas causas, sobre todo en los primeros meses. ¿O están pensando en otra cosa, en los límites que tiene el Estado? Los invito a que lo piensen y lo vamos charlando. Si me incluyen en el grupo, lo podemos ir viendo ahí. Obviamente que va a estar bueno también hablarlo solo, porque si no ya todos van a saber lo que se va a discutir, ¿no? Y después hay un grupo que va a discutir eutanasia, que acá está Camila Martínez, que hoy preguntó justamente si es necesaria una regulación de la eutanasia en nuestro ordenamiento jurídico. Está perfecta planteada la pregunta. Fíjense, es minimalista, pero concisa y clara. ¿Es necesaria una regulación de la eutanasia en nuestro ordenamiento jurídico? Sí, no. La pregunta está bien planteada. Corremos el riesgo con una pregunta concreta, clara, pero de irnos para cualquier lado, ¿sí? Entonces acá cada grupo tiene que estar bien plantado en su postura. Aquellos que digan sí es necesario, no es necesario. Y ojo, decir que sí implica decir sí a la eutanasia, ¿sí? Porque después puede pasar, no, nosotros pensábamos en una regulación, pero no que implique la muerte. No, decir que sí a la regulación en realidad es decir que sí a la legislación en materia de eutanasia. Así que eso ténganlo en cuenta. Y bueno, no sé, ningún otro, ¿no? Entonces tengo 7 grupos. A aporofobia y aborto, entonces vamos a agregar castigo en pandemia de Rocío Ubieta. Te tengo como referente a vos, Rocío, entonces. Y vamos a poner a Camila Martínez como referente del debate sobre eutanasia. ¿Sí? Bueno, quedo a disposición. Habíamos abierto el foro, no funcionó, no ha habido preguntas ahí en el foro, pero bueno, en todo caso lo vamos haciendo a través del chat del WhatsApp, que termina siendo bastante más ágil siempre. Así que bueno, seguimos en contacto. Para lo que necesiten, bibliografía, material, cualquier consulta, no duden. Por ahí tardo unos minutitos en contestar. Mañana y pasado voy a estar en un congreso que va a arrancar a la tarde, y por ahí me pierdo cada tanto, cuando coordino voy a estar cada tanto sin contestar, pero suelo responder bastante rápidamente. Así que bueno, los dejo ir a merendar, o una cervecita, no sé. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted Sí. tiene
listado de los alumnos que rendimos? ¿Cómo es el tema, aparte de los grupos que armamos nosotros? ¿Ustedes tienen el listado de los que están anotados en la materia? Claro, nosotros en realidad el listado del SIU todavía no lo tengo. Me supongo yo que voy a tener acceso cuando ya esté por cerrar el curso, en los primeros días de diciembre, seguro, porque el curso este año cierra tarde, cierra el 22, así que no, seguramente más adelantado diciembre. Por ahora lo que nosotros tenemos es solo la lista de las personas que tienen acceso al campus. Bueno. ¿Vos tenés dudas si estás inscripta, Alicia? Yo calculo que estoy anotada, pero igualmente si se va a hacer por los grupos, usted ya... No te preocupes, porque por eso les pedimos que nos entreguen los archivos con los nombres de todos los que se presentan, porque sabemos que viene habiendo problemas con la inscripción. Sí, no te preocupes. En todo caso, si por algún inconveniente técnico en el sistema no apareces inscripta, te pasamos la nota en la mesa libre o en la de diciembre si no estás inscripta, o si no la de febrero. Por eso no se preocupen. Bueno, gracias. Hacemos así. Bueno, suerte chicos, nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Adiós.